nuestra transmisión en vivo desde el Centro Apostólico y Profético Portadores de su Gloria en Boston, Massachusetts. Quédate en sintonía y recibe una palabra que cambiará tu vida a través del profeta Óscar Escobar. Comparte la transmisión. Comparte la transmisión. Isaías capítulo 54, verso 15, capítulo 54, verso 15 del libro del profeta Isaías. Y ahí vamos a empezar a desarrollar el mensaje de esta mañana. Voy a procurar ser lo más corto y prudente posible, ¿verdad? Porque hoy vamos a tener un día overheat, ¿ok? Va a estar muy caliente y verdaderamente creo que tenemos que ser prudentes en esa área. Isaías capítulo 54, verso 15 al 17. Cuando usted lo tenga, me lo confirma con un amén. Dice la palabra en el verso 15, el nombre del Dios Padre, en el nombre de Yahshua, el Mesías su Hijo, y el Espíritu Santo, dice: si alguno conspirare contra ti, dice la palabra, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y dice el verso 16: he aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Pero dice el verso 17, donde centramos nuestro mensaje, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Denle un aplauso a esa palabra poderosa. ¿Sabe que esta recomendación o esta palabra viene como producto? Y cuando nosotros examinamos el contexto, gloria al Señor, en el contexto nosotros vemos anticipadamente la proclamación profética, escúcheme hermano, y el resultado del advenimiento del Mesías. En Isaías 53, del verso 13 en adelante, nosotros encontramos con anticipación que la palabra nos decía que Cristo iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que lo íbamos a tener por azotado, por herido de Dios y abatido, y que el yugo de nuestra paz fue sobre él. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y dice: por cuya llaga nosotros fuimos curados. Amén. El capítulo 53 habla proféticamente del resultado de la intervención del Mesías sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos al capítulo 54, Dios le hace una promesa al pueblo de Israel, para ser más específico a Jerusalén. Y en el momento que usted lee el 54:1, le dice que son más los hijos del estéril y la desamparada. Y le dice que nadie la llamaría más vacía, nadie la llamaría más, gloria sea el nombre del Señor, o iba a ser producto de escarnio y de burla de los demás. Ahora, cuando llegamos allá al verso 14, 15, 16 y 17, la palabra del Señor dice que el que conspira contra nosotros lo hará sin el respaldo de Dios. Y luego dice: el que te contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y él hace una metáfora y dice: he aquí, yo hice al herrero que saca la herramienta para su obra. Y luego dice: yo hice al destruidor para destruir. Pero la palabra más poderosa que nosotros podemos recibir es que dice: ninguna arma forjada contra vosotros prosperará. Y entonces, aleluya, luego revela la otra parte del texto. ¿A qué arma forjada se refiere? Se refiere a decretos, alabado sea el nombre del Señor, que están asociados con palabras, y de ahí se desprende una gama de cosas, aleluya, maldiciones, diagnósticos, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice que nuestra heredad es que nosotros condenaríamos toda lengua que se levantara contra nosotros en juicio, porque como hijos de Dios y como siervos de Jehová, eso forma parte de nuestra herencia.
Por eso es de que una de las cosas, gloria sea el nombre del Señor, que nosotros debemos de entender es que nosotros somos los que decidimos si somos un eco o una voz en la tierra. Si usted se ha dado cuenta, un eco es algo que se repite constantemente, una voz no. Una voz, aleluya, va a ir acompañada, alabado sea el nombre del Señor, de seguridad, va a ir acompañada de firmeza, va a ir acompañada de convicción. Por eso cuando a Juan el Bautista le preguntaron: ¿quién tú eres? ¿Eres el Mesías? No soy el Mesías. ¿Eres el profeta? No soy el profeta. Entonces, ¿quién tú eres? Yo soy la voz que clama en el desierto, alabado sea el nombre del Señor. Y dijo: todo vaya sea alzado, todo monte rellenado, y lo torcido se enderece. Porque lo que está diciendo es que esa es la facultad y la autoridad que Dios le entregó a aquellos que son una voz sobre la tierra. Cuando tú eres una voz, escúcheme, hermano, lo torcido se tiene que enderezar, lo vacío se tiene que llenar, lo áspero se tiene que hacer plano. Nosotros debemos de entender que como iglesia, alabado sea el nombre del Señor, Dios nos ha entregado a nosotros la autoridad para hacer su voz en la tierra. La mayoría de cosas, de ataques que se desatan en contra de la humanidad y de la iglesia, primero vienen en forma de decretos. En forma de decretos. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es ir a la etimología o al origen de lo que significa la palabra forjar, o qué es lo que Dios se está refiriendo cuando la Biblia dice ninguna arma forjada. Escucha lo que significa la palabra forjada o forjar. La palabra forjar significa fabricar, crear o dar forma a un metal o un arma con el martillo. En el tiempo antiguo, cuando ellos iban a hacer un arma, utilizaban el martillo. Escúcheme, y usted tiene que entender de que Satanás solamente imita todo lo que Dios hace y dice. Por eso dice Jeremías 23: ¿acaso no es mi palabra como fuego? ¿Acaso no es mi palabra como martillo? Por eso la palabra de Dios, cuando vamos, escúcheme, voy a hacer un paréntesis porque no formaba parte del bosquejo, pero todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo, todas ellas fueron hechas con martillo. Las trompetas fueron hechas con martillo, el abacro fue hecho con el martillo, el efod fue hecho con el martillo, y cada uno, el candelero de los 7 brazos fue hecho con el martillo. Porque la palabra de Dios tiene la facultad de forjar, de fabricar, de crear. Por eso la tipología más poderosa que nosotros tenemos de parte de Jesús es cuando Él encuentra a Pedro, y Pedro, su nombre significa piedra. Y le digo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le digo, edificaré. No le digo edifico. La palabra edificaré está asociada con un acontecimiento futuro. Y de cierto te digo que a ti te daré. No le digo a ti te doy las llaves, porque Dios no puede darle las llaves a nadie que no haya sido forjado primero con el martillo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, conociendo esto, usted debe de saber que el enemigo también fabrica cosas, crea cosas. Ya hay veces que vienen por intervención directa, escúcheme, de Satanás y sus demonios, principados, potestades, gobernadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay otras veces que vienen por la vía de personas que se convierten en instrumento, aleluya, para que el enemigo pueda llevar a cabo sus planes. Una de las cosas más impresionantes que encuentro en la Biblia, gloria sea el nombre del Señor, hablando de esto, es que el Salmo 64:6, en la Nueva Traducción Dios Viviente, dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto, dice esta versión. Y dice la palabra: es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. En la Reina Valera, el Salmo 64:6 dice la palabra, que me lo pongan ahí, Salmo 64:6 en la Reina Valera, dice lo siguiente:
Alabado sea el nombre del Señor. Inquieren iniquidades y hacen una investigación exacta. Dice la palabra, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. En esta versión dice que ellos hacen una investigación exacta, pero en la versión de la Nueva Traducción del Dios Viviente dice que ellos orquestan un plan perfecto. Por eso es de que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo administramos nuestras debilidades. Escúcheme. Una iglesia débil es reducido su nivel de influencia. Y entonces el enemigo lo que hace es evaluar las áreas más vulnerables, no solamente de la iglesia, sino de cada creyente. Y cuando él encuentra el área vulnerable, es allí donde lanza el ataque. Entonces, la investigación que el reino de las tinieblas hace, le da margen al él forjar armas, al él ir creando, alabado sea el nombre del Señor, circunstancias, para él ir creando situaciones, para él ir creando adversidades, para él ir orquestando cosas, alabado sea el nombre del Señor, que al final su único propósito es paralizar el avance y el progreso de la iglesia, y el avance y el progreso tuyo. Mis hermanos, nosotros estamos experimentando una de las persecuciones más estratégicas. No es una persecución donde andan buscando tu vida para matarte. Es un tipo de persecución, aleluya, donde se le quiere cortar el suministro de influencia a la iglesia sobre la tierra. Escúcheme. Constantemente oigo esto de los predicadores y dice, esto nos cogió de sorpresa. Nos cogió de sorpresa. A nosotros no nos cogió de sorpresa, Señor. A nosotros ya no, Dios nos había hablado desde diciembre que las cosas se miraban feas. Lo cual indica que usted y yo, alabado sea el nombre del Señor, deberíamos de sentirnos orgullosos porque no calificamos en el remanente de gente que dice esto nos cogió por sorpresa. Que no nos hayamos preparado como era debido es diferente. Que en el momento sabíamos que esto venía, pero no teníamos ni la fe ni la convicción necesaria. Porque mucha gente con esto se llenó de temor. Al principio yo me llené de temor, dije, wow, y ahora. Pero después recapacité y dice, no puede ser. Porque si tengo el amor de Dios, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, dijo el apóstol. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, o tenemos una relación con nuestro papá. Escúcheme, todos los que estamos aquí en algún momento determinado, en este escenario, en esta situación, nos llenamos de temor. Y tenemos que admitirlo. Pero más sin embargo, escúcheme, a medida que el conocimiento que está dentro de nosotros, el conocimiento de la palabra del Señor, el rema que habíamos recibido, lo que habíamos buscado en intimidad, lo que habíamos obtenido por causa de una relación íntima con el Espíritu Santo, eso hizo que nuestro espíritu dijera, pero ven acá, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces el enemigo viene y él forja, crea. Hay armas forjadas. Por eso si usted va al libro de Apocalipsis, cuando habla las 7 iglesias, aunque era una carta para todas las iglesias, pero no era la misma guerra, señores. No era la misma guerra. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, la última, ¿cuál fue? Él dice, porque tú dices, de todo tengo y de nada tengo necesidad.
Y le dijo: el Señor, es mejor que estés fría o caliente, porque tibia te voy a vomitar. Pero la otra iglesia le dijo: el problema contigo no es tu frialdad, el problema contigo es que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Y a la otra iglesia le dijo: yo tengo una cosa contra ti, y no es Jezabel, sino que te has olvidado de tu primer amor. Entonces, cada batalla y cada guerra que estaba enfrentando la Esmirna, la Odisea, la Filadelfia, alabado sea el nombre del Señor, todas estas iglesias, su batalla y su guerra era diferente. Porque Jezabel no se pedía meter con una iglesia como la Efesos. ¿Por qué? Porque a esa le hablaron abiertamente: tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Entonces el diablo decía: no les puedo enviar a Jezabel, porque esa gente en el área de la jerarquía espiritual y satánica, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces el diablo dice: no es por ahí que los vamos a atacar, lo que vamos a hacer es que se olviden de su primer amor. Solamente fueron 2 iglesias que no recibieron ningún reclamo. Pero entonces debemos de entender que el enemigo no va a lanzar el mismo ataque que nosotros podamos tener aquí, no lo va a lanzar a la iglesia que tenemos enfrente. Si usted va a preguntar allá, le va a decir: no, aquí estamos sufriendo otro ataque. Hay gente que tiene un ataque, alabado sea el nombre, iglesias que tienen un ataque donde definitivamente desde la cabeza hasta abajo todos están llenos de temor y dicen: no, yo no voy ahí. Yo conozco gente que ellos dicen: no, yo no vuelvo, hasta que haya una vacuna, yo no vuelvo a la iglesia. Hermanos, estamos en la recta final del retorno de Cristo. Escúcheme, y nosotros debemos de entender cómo el enemigo está operando. Ha generado mucha distracción dentro de la iglesia. La gente se distrae con mucha facilidad. Si la gente tuviera la misma pasión por Dios como la pasión que tienen de meterse a una piscina de agua fría, ¿usted se ha dado cuenta que cuando la gente corre, ni permiso piden, se quitan la ropa, no le importa que hagan ahí y se tiran en el agua? Ojalá si fuéramos con el Señor, en su presencia, desde el momento que llegamos a sumergirnos en su presencia, pero llegamos con una actitud como que: pastor dijo que iba a ser el culto más corto. Esperamos que sea cierto, porque siempre dice: ya voy a terminar y nunca termina. Si nosotros, escúcheme, inclináramos nuestra pasión a lo que verdaderamente nos va a traer a nosotros edificación y beneficio. Ay, parece que al pastor la pandemia lo volvió legalista. No, señores, me volvió un hombre para evaluar las prioridades que tengo al reino al cual voy. Es diferente. La Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos extranjeros y advenedizos. Entonces, cuando hablamos de un arma forjada, debemos de entender que el enemigo está investigando, está evaluando, y cuando encuentra el área vulnerable, orquesta el plan perfecto. Entonces la Biblia dice: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Claro, pero si yo ni siquiera sé contra lo que estoy peleando, hermano, ¿se ha dado cuenta usted en los últimos meses? Surge esta pandemia y después aparecen las avispas asesinas. Entonces la gente dice: bueno, ahora tenemos ese virus. No, yo no salgo porque no quiero que me pique una avispa de esa. Y luego entonces sacan que un virus peor que el que tenemos, y que hay un rebrote en no sé dónde. Y entonces la gente dice: ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá defendernos?
Y eso no es solamente, escúcheme, sino que el enemigo está buscando formas para mantener a la humanidad bajo un profundo nivel de estrés, bajo un profundo nivel de temor, de miedo. Por eso cuando el Señor vino a pedir cuenta por los talentos, al que tenía uno le dijo: Señor, yo tenía un talento, pero ¿qué pasó? Tuve miedo y lo escondí. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque al escondernos nosotros se esconde lo que Dios depositó en ti. ¿Alguien está aquí que pueda atender esto? Escúcheme. Hermano, nosotros debemos de entender una cosa. Dios es un Dios de orden. Escúcheme, Dios es un Dios de orden. Cuando usted lee Hechos 17, la Biblia dice que Dios ha prefijado los límites de la habitación del hombre sobre la tierra. Dios es el que tiene la última palabra. Dios conoce tu pasado, tu presente y lo que ha de venir. Le voy a contar una anécdota. Es un poco dolorosa para que usted entienda en la retórica en la cual me quiero mover en el mensaje. Esta anécdota es una historia real que tiene que ver con un matrimonio que no podían concebir hijos. Ellos eran fervientes creyentes en el Señor, ayunaban, oraban, eran personas que tenían un nivel de fidelidad hacia Dios y hacia su congregación, hasta que llega un momento, gloria al Señor, donde Dios les concede la vida de un varoncito. Eso fue una algarabía en la familia. Eso fue algo wow, que los hermanos, los pastores, todo el mundo se gozó con ellos. La muchacha pasó todo el proceso de gestación. Llega el momento de dar a luz. Ella da luz. Pero resulta que cuando el niño cumple 5 años, lo atropella un carro y el niño se muere. Los padres desconsolados totalmente. Era el hijo único. Cuando en una de esas dice que el padre le dijo, el papá del niño se encierra en un cuarto y le dijo a Dios: yo no me voy a salir de este cuarto hasta que tú no me expliques qué fue lo que pasó. Yo quiero que me expliques. Pasamos muchísimos años buscando un hijo, y cuando tú no lo entregas a los 5 años, tú permites que el diablo lo mate. Y pasaron. Al tercer día, en una madrugada, el Señor se le manifiesta y lo primero que le dice: no fue el diablo que lo mató, me lo llevé yo. Cuando él explica este testimonio, él dice: pero ¿por qué te lo llevaste? Y le dijo: ven, te voy a dar un tour por el futuro. Y cuando se lo llevó por el futuro, empezó a ver, aleluya, él le empezó a mostrar un joven que caía en las pandillas, que se volvía ladrón, que era drogadicto, que caía varias veces en la cárcel. Y le dijo: pero ¿qué tiene que ver ese muchacho conmigo? Yo estoy hablándote por mi hijo. Y le dijo: pues ese muchacho que tú ves es tu hijo. Entonces hay momentos, escúcheme, donde Dios conoce. Dios a veces se lleva gente porque si no se la lleva, Él está completamente seguro que corren el riesgo de perderse. Esta es la soberanía de Dios. Mi oración es esa con Dios. Le digo: Señor, si tú ves que a mí me cogía una pata y que yo me voy a perder, mejor llévame. Bueno, aguantar tanto año, prueba, palo del enemigo y tanta cosa para al final perderse, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, fíjese una cosa. Aleluya. Quiero que vaya ahí conmigo al capítulo 1 del libro de Romanos y le voy a enseñar algo acá. Aleluya. Deme 10 minutos y resolvemos con esta primera parte. Romanos capítulo 1, verso 30. Ponme el verso 29, por favor, para que podamos entender por completo. Mire lo que dice acá.
Romanos capítulo 1, 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, eso es lo que se va a mover en el tiempo postrero. Dice: perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y dice el verso 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y aquí aparece esto que no aparece en Timoteo, dice: inventores de males. Hay gente que inventa males. ¿Alguien está aquí? Su mente es como un campo de cultivo. Y se inventan cosas. Por eso es que hay gente que dice: wow, pero ¿cómo esa persona fue capaz de hacer eso? Entonces su mente se convierte en un campo de cultivo, aleluya, en el cual Satanás puede crear diferente tipo de cosas que se gestan en la mente del ser humano. Hay armas forjadas, escúcheme, armas fabricadas. Y vuelvo y le repito, a veces el enemigo va a operar de forma directa, o otras veces el enemigo va a utilizar gente que se convierten en sus instrumentos. Fíjese una cosa, y esto es irónico, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que cuando en marzo empezó todo esto, gloria al Señor, bueno, nosotros en obediencia hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y mucha gente empezó: sí, en esta situación, ahora cuando tendrían que estar abiertas las iglesias, los pastores cobardes. O sea, solo los pastores éramos cobardes en ese momento. Pero luego la retórica cambió. No, mejor, bueno es que no salgamos y que la iglesia se cierre. El mismo que estaba diciendo al pastor cobarde por no abrir fue el que después dijo: mejor que estén cerradas. Y sin darse cuenta, mucha gente se convirtió en instrumento del enemigo. Yo conozco iglesias que la gente no asiste porque los otros hermanos les llaman y les dicen: no vaya. Y usted que está ahí en Facebook, si usted es uno de esos, aguántese. Llamaban: no, escúcheme. Eso solamente manifestó la falta de convicción propia que nosotros tenemos. Ahora, con esto voy a reafirmar algo acá y voy a soltar algo aquí para que nosotros tengamos muchísimo cuidado. Escúcheme, muchísimo cuidado, porque se está forjando un arma que es evidente y que nosotros como iglesia no podemos ser partícipe de ella. Y es la iglesia la que está en ese rollo. Porque tenemos ministros, tenemos pastores diciéndole a la gente: no use mascarilla, el virus es una mentira. Hermano, el virus no es una mentira. El virus está ahí y está matando gente. Y usted dirá: pastor, hermano, es verdad, es un arma creada, forjada. Está ahí. Ha matado pastores, ha matado creyentes. Gente que digo: no, eso es una pamplina, eso es una falacia. Hoy ya no están en este mundo. Ahora, ¿sabe qué eso es lo que está produciendo? Lo que está produciendo que la familia de esa gente pierdan credibilidad en el evangelio. ¿Están aquí ustedes? Y la gente no se ha dado cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo te voy a decir una cosa: el virus está allí, pero más poderoso que el virus es Jesús de Nazaret. Para eso el Señor nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, para conducirnos con prudencia y para conducirnos, escúcheme, con sobriedad.
Y entonces esta gente está diciéndole: por culpa del pastor se murió mi mamá, por culpa del pastor se murió mi hermana, por culpa del pastor se murió mi hijo, porque siempre les predicaba que esto era una mentira. Y si era una mentira, entonces ¿por qué se murieron? Yo quiero que me expliquen. Y la gente no se ha dado cuenta, los ministros no se han dado cuenta de que están siendo partícipes de un arma que el Satanás está forjando, utilizando a la iglesia. Jamás seré un pastor que llamaré la imprudencia. Siempre te llamaré a ser prudente, mas no miedoso ni temeroso. Porque lo que uno necesita para morirse, ¿sabe qué es lo que necesita uno para morirse? Estar vivo. ¿Sí o no? Lo que un ser humano necesita para morirse es estar vivo. Y hay personas que si no es el virus será otra cosa, pero si nos llegó, nos llegó. Es así. No me mire feo, es así. Porque a veces la gente no tiene conciencia. Están como aquel hombre de Lucas 12 que dice que el hombre, mire esto más curioso. El hombre dijo: yo no voy a hablar con nadie, voy a hablar conmigo mismo. Porque a veces nosotros mismos nos damos la razón. Y te paras en el espejo: profeta, te voy a pedir un consejo. Yo sé que tú me lo vas a... Y uno se habla a uno mismo: ah, sí, esto es lo que vamos a hacer. Y este hombre le decía a su alma: fíjate que nuestros bienes han aumentado sobre la tierra. Alma, te quiero pedir un consejo, ¿qué vamos a hacer? Y ni siquiera dejó hablar a su alma, porque es tan egoísta que ni a su alma deja hablar. Y le dice al alma: ya sé lo que vamos a hacer, alma, no me respondas. Ensancharemos nuestros graneros y los haremos mayores. Y le diré a mi alma: alma, bebe, come, porque muchos bienes tienes reservados para muchos años. Pero Jesús dijo: insensato, no sabe que esta misma noche con la que tú estás hablando vienen por ella. Esta misma noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces hay veces que la gente dice: no, es que para muchos años. Hermano, tenemos que aprender a aplicar de prudencia en lo que hacemos y en lo que decimos. Entonces el enemigo, escúcheme, tiene gente que son inventores de males. Voy a terminar con este versículo acá, y quiero que vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 6, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 12. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra instrumento que aparece aquí en este fragmento es la palabra hoplon, que quiere decir un arma de guerra. Entonces usted se puede convertir en un arma de guerra, como dice Jeremías 51, para Dios, o usted se puede convertir en una arma de guerra en contra de Dios y a favor del reino de las tinieblas. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo que es un instrumento de guerra. Y cuando habla de instrumentos de guerra dice: vosotros me sois martillo e instrumentos de guerra, y por medio de ti destruiré reinos, dice el capítulo 51 de Jeremías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, escúcheme, hay algunos que son instrumentos de guerra y otros que son martillo. El martillo tiene una afinidad, o se asocia con todo aquello que tiene que ver con la palabra. Por eso, como profeta de Dios, siempre se lo he dicho: yo tengo cuidado con lo que declaro con mi boca. Nunca antes
como ahora, he estado tan restringido por Dios para decir cosas. Y a veces yo le digo al Señor, pero Señor, si tú quieres, si tú no quieres que yo diga algo, porque me lo dices. Pero a veces también el Señor lo que hace es que está probando nuestra obediencia. Probando nuestra obediencia. Mire, hermano, hay cosas que son buenas para la iglesia que vienen. Hay cosas que son buenas para la iglesia, a favor de la iglesia que viene. Que viene. Dios se va a mover. ¿Sabe por qué? Porque mire, una cosa es que se metan con la iglesia y otra es que se metan con Él. Si ya desde el momento que se meten con la iglesia, dice la Biblia, que es como que tocaran la niña de sus ojos, ahora imagínese el resultado de que lo toquen directamente a Él. Y tristemente hubo gente que se metió con el creador del cielo y de la tierra. Escúchame, hermano, se metieron con el mandamá, se metieron con el dueño de los caballitos, se metieron con el dueño del oro y de la plata, se metieron con el dueño del universo. Y eso va a traer repercusiones muy fuertes. Entonces, nosotros debemos de entender que de nosotros depende qué tipo de instrumento queremos ser. Si queremos ser martillo para dar forma y para forjar algo para Dios, o si queremos ser martillo del bando contrario para destruir. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia nosotros entrar en el catálogo de los candidatos que van a ser parte de armas forjadas del reino de las tinieblas en contra del plan y del propósito de Dios. Mira lo que dice Romanos 8. Y ahí cierro porque no era el otro que iba a tocar, pero aquí estamos, aquí lo vamos a terminar de tocar. Romanos capítulo 8, versos 35 al 38. Y ahí cerramos. Dice la Biblia, mire lo que dice acá: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta: ¿tribulación o angustia o persecución, hambre o peligro de espada? Dese cuenta que aquí no están involucrados ningún tipo de intervención de agentes demoníacos. Es persecución, tribulación, vuelve al 35, la angustia. O sea que la angustia puede separar a la gente de Cristo o del amor de Cristo. La persecución, el hambre, la desnudez o el peligro de espada. ¿Me está entendiendo acá? Todo esto, ¿qué es lo que el arma forjada ahí? Las necesidades. A una persona una vez le diga: hermano, no va a haber comida, arrasar con todo. No le preocupa si ayuna, si ora, si nada. Dice: no, comida. Levantaron la cuarentena y ¿sabe dónde estaban las colas? En los almacenes de ropa y de zapatos. A su nombre. Y eran aquellas grandes colas y ellos esperando ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Hambre o desnudez? Entonces, dice el verso 30, el siguiente verso dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué dice? Somos muertos, ¿qué? Todo el tiempo. No solamente en el 2020. Somos contados como ovejas
de matadero, verso 37. Aquí se puso fea la cosa. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué somos más que vencedores? Sobre el hambre, sobre la angustia, sobre la tribulación, sobre la desnudez, sobre la muerte. Porque si no te toca, no te toca. Y si Dios te tiene que resucitar y no has terminado, te va a resucitar. Te va a guardar, te va a cubrir tu casa, va a cubrir tus hijos, va a cubrir tu familia. Pero ahora mire el otro tipo de ataque. Verso 38 dice: por lo cual estoy seguro, aquí está, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, me apartarán. Ni lo alto ni lo profundo. Y aquí aparece esto. Dice, ni ninguna otra cosa que creada. Diga al que está a su lado, hay cosas creadas que te quieren apartar del amor de Dios. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Entonces, entre los principados, entre las potestades, entre todo eso, entre la muerte, la vida, lo alto, lo profundo, lo presente y lo porvenir, aparece en ese catálogo las cosas creadas. Hay situaciones, escúcheme, que el enemigo crea armas forjadas en contra de una persona, de una familia, de una congregación o de una nación. Y aún eso no nos puede separar del amor de Cristo. No nos puede separar de nuestro Señor. Lo que tenemos que seguir es manteniendo la fe, primeramente. Manteniendo la prudencia. Manteniendo la sobriedad. No se vaya a meter donde no lo llaman. ¿Alguien está aquí? No se meta donde no lo llaman. Tranquilito, que ahí se ve bonito. Mira, hay cosas en las cuales uno tiene que aplicar el discernimiento. Ya aprendí en esta situación y siempre lo aplico a mi vida. Mi abuela ya viejita, me dijo: no ande buscando porque terminará encontrando. Y a veces hay gente que va a buscar cosas que no perdió. Seamos sabios. ¿Sabe qué dice Proverbios 22? Dice la Biblia que el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Pero el necio pasa y recibe todo el daño. Es bíblico. Eso no es cobardía. Pastor, cambió el mensaje. No cambié el mensaje. Simple y sencillamente no quiero formar parte del catálogo de los modelos que el diablo utiliza para hacer armas forjadas. Mi cuerpo es un instrumento de guerra, pero mejor que tu cuerpo sea un instrumento de guerra, escúcheme, mire, en contra del reino de las tinieblas y no a favor del reino de las tinieblas. Porque cuando usted es un instrumento y usted está caminando en línea con el Señor te guarda. Llega alguien enfermo, mira que quiero que ores por mí, para luego es tarde. Vamos, venga. Vamos a orar por usted. Usted está caminando en línea. Usted está caminando en obediencia. Dios te guarda. Dios te guarda. Se lo digo yo. Dios te guarda, Dios se glorifica. Pero en el momento que rompemos con eso, corremos un riesgo muy grande.
Recuerde esto: no habrá ninguna arma forjada contra nosotros que prospere. Y la Biblia dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuál es el arma forjada? Escúcheme, hermano. ¿Cuál es el arma forjada que se está utilizando ahora mismo el enemigo? Está usando gentes preeminentes, gentes de eminencia, gentes de autoridad para hacer proclamaciones de calamidad. Escúcheme, sobre nuestra nación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Esa arma forjada, la única que la puede detener es la iglesia. Cuando haya una proclamación negativa, escúcheme, cuando la gente dice aquí: es que aquí solamente faltan días, semanas para que el pico vuelva a subir en Massachusetts, yo digo: mentira del diablo. Aquí no va a volver a subir. Aquí es Jesucristo el que reina. Aquí es el Señor que sanó nuestra tierra. Aquí es el Señor que tiene dominio. Esa debería de ser nuestra oración. Y destruyo toda proclamación del diablo, todo diagnóstico diabólico. Los hospitales no se van a volver a llenar. Nuestros hijos estarán sanos. Mi familia estará sana. Esa debe de ser nuestra declaración. Condenar toda lengua que se levante en juicio contra la iglesia. Condenar toda palabra diabólica que salga, aleluya, de la boca de los emisarios del diablo. Hay hechiceros, hay satanistas proclamando y declarando. Pero hoy en esta mañana yo vengo a desafiarte que cuando estés en casa utilices tu boca para proclamar a los aires. Proclama a los aires, que los aires se limpien, que la ciudad donde vives se limpie, y que se establezca el señorío, y que se establezca Jesús como Señor, amo, aleluya, y el curio de la ciudad. Así debe de ser. Tú portas la unción que podre yugo. Tú portas la gloria de Dios. La gloria de Dios es mayor que cualquier otra cosa. Escúcheme, tú eres un representante del reino del Cordero sobre esta nación y sobre esta ciudad. Allí es donde debe de estar concentrado nuestro ataque. Cuando alguien venga y te diga: no, hermano, que usted está cometiendo un error y yendo a la iglesia, mire, hermano, quédese allá encerrado en lo que yo voy a glorificar a Dios, y de paso voy a orar también por usted, porque Dios me necesita, su reino me necesita. Ahora más que nunca las palabras que salen de mi boca son cruciales para este tiempo final. Escúcheme, hermano, hay gente que se va a quedar ahí, no podemos hacer nada más que orar por ello. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Repita, póngase de pie, repítalo conmigo: ninguna arma forjada en contra de nosotros, ni de mi familia, ni de mi casa, ni de mis hijos, ni mi economía, ni mi trabajo, ni mi salud prosperará contra mí. Toda conspiración contra de tu vida se cae hoy. Toda conspiración no tiene respaldo divino, y se cae toda conspiración en tu contra, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana he predicado tu palabra, y te pido, Señor amado, que esta palabra, Dios mío, quede atesorada en el espíritu y en el corazón de todos aquellos que la oyeron. Aquellos que nos oyeron a través, Señor, de la transmisión en vivo. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, Padre, que toda declaración, todo lo que hayan declarado los hechiceros, todo lo que hayan declarado los satanistas, todo lo que hayan declarado los adivinos, todo lo que hayan declarado los videntes que no te sirven a ti, oh Dios de Israel, toda palabra que salió de su boca, todo vaticinio, toda profecía satánica, Señor amado, tiene que caer por el piso. Condenamos toda palabra, Señor, en contra de la iglesia de Jesús en Massachusetts y en toda la nación, Señor amado. Como iglesia profética declaramos, Señor amado, que tu iglesia se levanta, que tus hijos se levantan, Dios mío, que la gloria de Dios será vista sobre ellos, Señor, en el escenario de tiniebla. En esta mañana, papá, en esta mañana, todo el que vino con algún, Señor, problema de salud sea
sea sanado ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo el que está sufriendo pesadilla, todo el que está sufriendo presión, todo el que está sufriendo ataque directo o indirecto del diablo en esta mañana, yo te declaro libre y declaro que te levantas en la unción del Espíritu de Dios, que todo desánimo se va, que el deseo de orar vuelve, el deseo de ayunar vuelve, el deseo de buscar a Dios vuelve, y que te levantas como un hombre y una mujer valiente a proclamar el reino de Dios para este tiempo final. Más taqueta la masandalaya. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, toda cadena de hechicería sea quebrada.